Bienvenido raza a un nuevo video. Vamos a hablar sobre el desafío gremial, cómo terminarlo en un día y medio o 2 días máximo. Recuerden que te da más o menos 3 días. Yo estoy en 2 gremios, así que les voy a dar unas recomendaciones. Y la otra es cómo conseguir más cofres de la calabaza mágica para la tienda macabra. Así que hay que ponernos abusados, ya que aquí hay estrategias. Son 6 monstruos que te van a dar. 6 monstruos de la máquina calabaza nivel 5. Entonces en estos cofres, cuando tú lo invocas, te da hasta 150.000 gemas, te da sigilos. Una de las cosas muy importantes para las armaduras míticas, el cofre de ascuas. Los rollos de estrella para mejorar esas estrellitas, más porcentaje, ¿no? Los aceleradores, pero una de las cosas que te sale más es el cofre de buen apetito, abeja reina, pero de estos tres sale más este, que es muy buena, las auras luminosas para la copa ambrosiaca. Bueno, primera recomendación, hacer más puntos. Por ejemplo, aquí tenemos 6.4, hoy terminamos. Y en el otro gremio tenemos 4.2, nos faltan casi la mitad. ¿Por qué la diferencia de BRA con este gremio? Ok, a como yo miré, como debe ser. Acá en el gremio PRA se casa muchísimo level 3. Muchísimo level 3, muchísimo level 4. Entonces, aquí se manda el mensaje y se dice, bro, ¿sabes qué? Como está este evento, métele un extra, atácate un nivel 4 o dos niveles 4. Por favor, en este evento, es lo que se te pide. Tú puedes hacer lo mismo, mandar un mensaje. Pues como pedimos 2 niveles 3, ¿sabes qué? Cásate uno extra. O cásate 2 extra, diario. Y además te va a servir para el evento este de la tienda macabra. Para allá vamos ahorita. Ok. Aquí, como te diste cuenta, se está casando mucho level 4. Entonces, ¿cuánto se casa en level 4? Muchísimos, hasta 30, 40. De level 3 se casan hasta 100. Entonces, más o menos para que te des una idea. Claramente te puedes casar nivel 2. Sí. Pero si tú te casas normalmente 6, lo que te pide el gremio, cásate 10, bro. Cásate 15. Para que haya más puntos. Por eso nosotros ya casi terminamos. Puede que tú ya hayas terminado, pero ese es el consejo. Tú manda un mensaje, ¿sabes qué, bro? Extra, métele 5 más. Métele 3 más. Por eso nosotros ya casi terminamos, vamos a terminar ahorita en la noche, un día, apenas porque esto nos llegó de sorpresa. Bueno, pues, una de las cosas es que es tan importante que aquí tienes que tener cuidado, raza, ya que muchos ocupan los materiales, pero si tú eres una persona que ya mejoraste tus armaduras, hay que darle machine, como yo le di. Aquí me quedé con 26, aquí tenía un montón, imagínate, para que llegara por 314, era por 22, imagínate, imagínate. Y muchos como yo lo hacen así. Entonces tú te vas a dar cuenta, en la parte de aquí te vas a dar cuenta el puntaje que lleva cada uno. Bueno, el evento infierno es de cada uno. Claramente, en donde se hacen más puntaje es aquí, raza. Cazar monstruos, ya que un infierno más o menos un infierno llega más o menos cada 1 hora, 2 horas, y cazar monstruos lo que te da un nivel 4 más o menos te lo da un infierno. Entonces aquí lo chido es en estas partes, estas tres, no acá. Acá casi el que pueda, nada más. El evento infierno, esto 50-50, tú descártalo, no lo pongas más porque va a depender de cada quien. No pongas a mandar un mensaje de que diga, pónganse a hacer infierno, no, ya depende de cada quien. Pero donde está también es aquí. Tú pídeles, oye, de perdida hagan la mitad, ya que los materiales, como les digo, tienen que tener cuidado. Mira, es el ejemplo. Aquí yo, como vamos en este gremio, aquí ya me hace falta. Ves que yo, por ejemplo, tengo 128. Entonces yo digo, pues que sí, sigue así. Y dale, sin miedo al éxito. Aquí tengo 265. Ok, no los ocupo. Tienes que ver si los ocupas primero, ya que esos materiales muchas veces te le piden las armaduras. Ok.
Ok. Esto claramente cuando ya eres castillo 25 ya tienes todo completo, pues no te va a hacer falta. Este tienes que cuidado porque es para algunas armaduras ahí. Y si no lo necesitas, pues dale, bro. Dale y listo. Entonces aquí ya nos faltan 3 millones. Entonces, esa es la diferencia del otro gremio, que nos falta 1.2, que se casa a nivel 3 y 4, acá que sea la caja de donación ya va a ser de cada quien. Y la otra cosa, es muy importante empezar con hacer las fortalezas, güey. La nivel salto en primero. Lo más difícil primero, date una hora. Dile, oye, a tal hora manda un mensaje por WhatsApp, vamos a empezar a hacer todas las fortalezas nivel 6, todos los que puedan hacer los líderes de rally. Y ya. Y ya vas dejando, por ejemplo, el nivel 1, que aquí nos falta 16 a nosotros. Y 47 de nivel 1 y 16 de nivel 2. Entonces, como te das cuenta, aquí están haciéndolo. Porque más o menos a esta hora ya se está haciendo todo. Por eso te digo, por ejemplo, este compa, ok, y tener la armadura de velocidad de viaje. Yo la tengo puesta. Entonces, ¿qué hago yo? Busco otro. Busco el mismo. Al momento de que veas tú uno activo, te pone a hacer otro. Ya vas a ver. Y ya así. Mientras estén activos, tú monte las pilas. Este lo hizo hace 50 segundos, 10 segundos. Acá estuvieron haciendo en la parte de arriba hace rato. Ahí deberían de mandarte una tropa. No te desesperes. 1, 2, 3. Y recuerda que yo, por ejemplo, termino el nivel 2. No pasa nada. Eso se hace rápido. Se activo todo. ¿Sabe qué, carnal? Vamos a hacer los niveles 2. O ustedes están haciendo los niveles 5. Otros están haciendo los niveles 4. Otros están haciendo los niveles 3. Pero hay que ver un orden, ¿me entienden? Empezar con lo más duro primero. Y conectar a la gente. Bueno, como te digo, para conseguir más calabazas mágicas hay que estar al pendiente de los eventos solitarios. Por ejemplo, yo me aventé uno de fusionar patos. Y ahorita hay una de investigación que me la rifé, por ejemplo, en la estambanalga. Que aquí pues pude ser las dos también. Por eso le dije que agarraran aceleradores en la fiesta de gremio. Entonces, aquí por ejemplo, acaba de salir esta de investigación, ok. ¿Cuántos puntos me pide? Hay que observar. El poder son los puntos, son 100,000. Ok. ¿Cuánto la investigación que estoy haciendo ahorita, cuánto me da? Hay que ir a checar. 139k. Ok, es bueno, es pasable. Ok, ahí está, listo. A completada y ya tenemos esas 3. ¿Por qué no hay que llegarla hasta acá? Porque te va a gastar más. Simplemente hay que obtener los 3 de perdida. Ok, ¿ahora qué? ¿Qué hay que hacer después de que hiciste eso? Por ejemplo, aquí tengo 49. Más los cofres que van a salir anoche. Mañana hago un video abriéndolos en 1, 2 y 3. La primera prueba. Pero yo llevo casi 50 ya porque hago eso. Porque me aviento nada más el infierno hasta el segundo. Mi evento solitario siempre lo trato de hacer. Si no tengo acelerador de fusionar de patos, me hago no, lo dejo ahí. O me la aviento con gemas. Porque hay que sacrificar a veces si tú quieres la mansión macabra, compa. El pendiente de los eventos y darle de perdida el infierno al 1. Después de investigar, puedes investigar lo que tú te hace falta. Por ejemplo, aquí ya tienes casi todo, te va a pedir muchos días. Hay que sacrificar algo, no sé si tengas libros. Hay que darle los sigilos, cosas así que por ejemplo, este que está a nivel 3, me pide 89 sigilos, ok, dura 4 días. Le pongo la armadura de investigación y ¿cuánto me da? 100k, y mayormente el infierno al segundo te pide 100k o 70k de la investigación. Y hay que tener la lista. Tienes 3 días, pero ya con esta madre de la investigación de esta, si tienes para llenar la barra, se va a bajar a la mitad o a 2 días. Muy importante eso.
Entonces así va a tener más calabazas mágicas, bro. Las recomendaciones, pónganse vergas, pónganse cerca de la colmena para ayudar a los compañeros del evento este, ¿no? Yo en esta cuenta andaba cerca, pero vamos a acercarnos otra vez a la colmena. Me puse a cazar, por eso me fui a la colmena. Entonces por aquí me voy a poner, por aquí para ayudar a los compañeros. Ahí ya mejor me viento algunos nivel 1, algunos nivel 2. Creo que falta nivel 1. Bueno, raza, espero que haya gustado el video. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en otro video. Adiós, raza.